El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. El peruano César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron don Francisco Bellido y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Estudió su primaria en su pueblo de Santiago de Chuco y culminó sus estudios secundarios en la ciudad de Huamachuco, siendo el último de 11 hermanos. En el año de 1913 ingresó a la Universidad La Libertad. Posteriormente obtuvo su bachiller con la presentación de su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Posteriormente viajó a la ciudad de Lima para continuar sus estudios de doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Asimismo, publicó su primer libro denominado Los Heraldos Negros. En el año de 1920 sufrió una injusticia siendo encarcelado, donde estuvo recluido por 112 días, logrando su libertad el abogado defensor José Carlos Godoy. Contrajo matrimonio con la escritora Georgette de Philippard en el año de 1934. En poco tiempo de convivencia quedó viuda. Gracias a ella, el poeta César Vallejo alcanzó el reconocimiento y honor de todas sus obras y poemas a nivel internacional, siendo reconocido como el poeta universal. César Vallejo muere en París, Francia, en el año de 1938. Un año después de su muerte, se publicó la obra poética Poemas Humanos. Asimismo, César Vallejo, en su obra Lockhau, transmite su idea de comunismo frente al sufrimiento de los obreros que sufren por culpa de la desigualdad social. No obstante, muestra un sentimiento de esperanza como salvación ante tanta injusticia, luchando por no poner un alto con la libertad a los oprimidos de los opresores, mediante este valor que la caracteriza e identifica, que es la solidaridad. Hablaremos sobre los valores de César Vallejo en la obra Lockhau. Su primer valor es la perseverancia. Gracias a la perseverancia de todos los obreros lograron que la fábrica no se cerraría. César Vallejo es una persona muy justa y refleja claramente en el libro Lockhau, donde nos dice que viva la huelga, que viva la justicia social, que viva el pan para todos, que viva el derecho a vivir, que viva la clase obrera y que viva la justicia social, donde claramente César Vallejo nos da a conocer que en estas líneas que había en la empresa les hacía justicia social a sus obreros y obteniendo como resultado que la justicia que hacían los obreros pues reinara. En el valor del amor, el escritor César Vallejo en todas sus escrituras refleja varios tipos de sentimientos, ya sea dolorosos, desesperación o de solidaridad, como el hijo que fue a la lucha en reemplazo de su mamá, la cual él no tuvo tiempo para tomar decisiones. Fue la decisión muy rápida tomada desde su corazón a salvar a su madre. Cuando una persona tiene un acto de caridad, todos nos damos cuenta en cómo se comporta, en cómo actúa y cómo se desenvuelve, y son ellos que rápidamente ayudan a otras personas. El valor de la integridad, donde se halla en la segunda escena, en la cual César Vallejo plantea la integridad en el líder de rechazar el soborno por parte de los directivos. En el valor de la solidaridad, César Vallejo, a través de su obra,
nos muestra la crueldad con la que son tratados los obreros por sus opresores, por culpa de la desigualdad y la injusticia humana. Transmite su sentir y se identifica con aquellos que muchas veces buscan salir adelante, luchando, enfrentando, incluso arriesgando sus propias vidas. El poeta, en esta obra, lucha por hacer prevalecer la igualdad, manteniendo una ideología comunista, en la cual muestra la lucha con el egoísmo y la muerte, que no pueden ni deben dejarse pasar por alto. La obra Lou Hao está compuesta por 5 escenas. Todo empieza cuando los trabajadores toman conocimiento que cerrarían la fábrica. Es entonces que ellos acuden ante el sindicato de trabajadores con el fin de ser escuchados, lo cual no tuvo trascendencia alguna. Los dueños de las fábricas mantienen su postura de cerrar sus puertas, incluso llegando a amenazarles que reducirían sus sueldos si estos continuaban con su protesta. Mas esto no les atemidió a los trabajadores. Fue entonces donde se armaron de coraje, se unieron y se levantaron en marcha de protesta. Pero esto acarreó muchos enfrentamientos, llegándoles a causar a muchos de los obreros la muerte. Debido a todo esto, los dueños de las fábricas deciden devolver a cada uno sus puestos de trabajo, incluso con sus mismos salarios. Es entonces que los obreros son escuchados, mas nunca ignorados. Conclusiones. Lou Hao, un documental en donde el escritor manifiesta su ideología marxista. En cada una de sus escenas narra el sufrimiento de los obreros y empresarios, manifestando sobre el porqué del cierre de la fábrica, por las manifestaciones constantes y por el caso omiso de las autoridades. Y los dueños de la fábrica, después de una larga batalla, por fin llegan a un acuerdo y deciden no cerrar la fábrica, pero no llegan a las conclusiones sobre el salario y el horario de trabajo de los obreros. En nuestra conclusión personal, este documental nos enseña a no rendirnos y siempre hacer valer nuestros derechos y no dejar que alguien se sienta superior a nosotros, y que todos tenemos una responsabilidad de progresar por el bien de nuestra familia y que no debemos ser juzgados por nuestros desprecios como trabajadores y como seres humanos. Gracias.